Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a esta nueva mesa del Congreso ORLAC 2022. En esta ocasión tenemos, en la mesa se titula La música como oficio y tenemos a 4 ponentes de diferentes países. Me han pedido que les recuerde a las 4 personas que exponen hoy que tienen 15 minutos para la exposición y que tratemos de respetar los tiempos para no atrasar el resto de las mesas. También les comento que voy a darles un aviso por chat 5 minutos antes de que termine el tiempo de exposición. Si no tienen el chat abierto, suena un sonido percusivo, lo van a escuchar ahí y van a saber que es por eso. Bueno, 5 minutos antes. Las preguntas las vamos a hacer al final por instrucción de la organización del Congreso. Entonces vamos a escuchar las 4 ponencias seguidamente y al final va a haber un espacio suficientemente amplio para debate. Tenemos 2 horas, así que debería quedarnos entre media hora y 45 minutos para, por si hay preguntas y comentarios. Así que, sin más, me corresponde presentar a Margarita Pierce. Ella es de Cuba, de la Universidad de Oviedo. Margarita, cuando quieras. ¿Se oye? Bueno, buenos días y buenas tardes tengan todos y todas. Muchas gracias ante todo al comité organizador y académico por haber aceptado mi propuesta. El estudio del repertorio religioso conservado en el archivo de la Iglesia Habanera de la Merced relativo a la segunda mitad del siglo XIX en La Habana, revela la existencia no solo de obras y compositores, sino también de orquestaciones, adaptaciones y, por ende, también de aquellos roles protagónicos asociados a estos, como son el copista y el arreglista u orquestador. Desde este punto de vista, el estudio comparativo de las versiones más antiguas encontradas, denominadas operativamente como versión de referencia y arreglos posteriores, permiten entender la recepción, transformación y uso de obras precedentes en el contexto sacro musical de La Habana. Para ello, se han tomado como punto de partida 4 ejemplos que demuestran los distintos grados de modificación que sufre la versión de referencia, entendiéndola en su proceso de instrumentación, orquestación o arreglo, es decir, siguiendo los presupuestos de Lydia Gare de adaptación. Tal es el caso del himno al Santo Padre Pío IX. Ay, disculpen, es que... Vale, es que me da como... Tal es el caso del himno al Santo Padre Pío IX, de autor desconocido, orquestado por Rafael Rojas, el Stabat Mater a dúo Opus 58 de Cosme José de Benito por Raimundo Valenzuela, los gozos a Nuestra Señora del Carmen de Epifanio Martínez, los gozos al Patriarca San José de Remigio Calahorra, ambos orquestados por José Rosario Pacheco. Podríamos decir en síntesis que todos los músicos aquí analizados están conectados con una de las orquestas más importantes de música religiosa de La Habana en la segunda mitad del siglo XIX, en la cual José Rosario Pacheco ejerce como director, Rafael Rojas como primer clarinete y Raimundo Valenzuela como violista. Lo interesante del estudio de estos músicos es que la historiografía los reconoce en sus roles como directores de orquestas, compositores e instrumentistas. Sin embargo, han sido poco o casi nada estudiados en sus funciones como copistas y arreglistas. Para ello, se ha realizado primeramente un estudio de los rasgos caligráficos de los papeles de música para individualizar e identificar posibles copistas, tomando como referencia los estudios de Alejandro Vera, y segundo, las investigaciones y enfoques sobre orquestación, instrumentación y arreglo llevadas a cabo por Kenneth Greiner, Malcolm Boyd y Juan Francisco Sanz. En el caso de la versión de referencia del himno al Santo Padre Pío IX, está concebida para voz y piano y orquestada por Rafael Rojas González para 3 voces, 2 tenores y bajo, flauta, 2 clarinetes, 2 trompas, 2 cornetines, trombón, figle, 2 violines, viola, violonchelo, contrabajo y timbales.
La similitud de la caligrafía musical en la versión de referencia y el arreglo indica que Rojas pudo haber copiado la música en ambas partituras. No obstante, las discrepancias en los rasgos de la letra en las voces revela que fueron distintas personas las que copiaron el texto. En este sentido, se han podido individualizar 3 caligrafías diferentes, lo que supone la existencia de 3 copistas, de los cuales se han podido identificar 2. Por un lado, Rafael Rojas en ambas partituras y por otro, José Rosario Pacheco en las partichelas de la voz de bajo, primer y segundo tenor y primera trompa. La orquestación de Rafael Rojas, del himno al Santo Padre Pío IX, presenta modificaciones poco significativas con respecto a la versión de referencia. El principal cambio se muestra en las voces, ya que la primera versión está escrita para coro unísono, con algunos pasajes que se dividen a 2 voces a distancia de terceras, mientras que Rojas concibe la obra para 2 tenores y bajos. Por lo que se refiere a la parte instrumental, las funciones de los medios sonoros no cambian respecto al estilo de la orquestación clásica. Lo llamativo en este aspecto es que en la adaptación se insertan nuevas figuraciones rítmico-armónicas que no están presentes en la versión para voz y piano, es decir, la viola realiza tresillos de corchea a modo de pedal en la tónica y subdominante de sol menor, mientras los segundos violines ejecutan un patrón rítmico constituido por silencio de corchea, corchea y tresillo de corchea. Este recurso podría proporcionar algunas pistas de determinados rasgos estilísticos del periodo empleados por Rojas, puesto que su utilización se evidencia también en la salve compuesta por José Mauri, integrante de la orquesta de Pacheco. De este modo, si bien es cierto que esta figuración se observa frecuentemente en la música instrumental del siglo XVIII, es evidente que se siguió utilizando durante el XIX, especialmente en la música sacra. Ejemplo de ello se observa en el Ave María de Luigi Luci, obra que además de formar parte del repertorio activo de la orquesta de Pacheco, fue muy popular en los templos de las instituciones religiosas habaneras durante la segunda mitad del siglo XIX, según figura en las noticias de la prensa local. Ahora bien, pasando a nuestra segunda obra en cuestión, puede decirse que la adaptación a nuestra segunda, de Raimundo Valenzuela al Stabat Mater, dúo opus 58, de Cosme José de Benito, data del 4 de marzo de 1888 y está concebida para 2 voces, flauta, 2 clarinetes, trombón, 2 violines, viola y contrabajo. La versión de referencia que se conserva es una copia para 2 voces y órganos publicada por la casa editora de Eduardo Romero y Andía. Su carácter comercial queda explícito en la propia partitura, ya que se incluye el precio con un valor de unos 70 pesetas. Por consiguiente, es probable que esta y otras partituras llegaran a mano de los músicos de la orquesta de Pacheco como parte del proceso de circulación y comercialización de obras impresas destinadas para el consumo público. Esto explicaría la razón por la cual las obras analizadas están escritas para voz y teclado, piano u órgano y adaptadas para un formato orquestal. Al contrastar las referencias anteriores con el análisis de la caligrafía musical, sobresalen algunas contradicciones en la partitura orquestal. Por un lado, los trazos en la parte de los instrumentos parecen ser de Valenzuela. Por otro, se observan diferencias, aunque sutiles, con respecto a las voces, lo que podría indicar la existencia de un segundo copista o el mismo, pero en momentos distintos. Respecto a las partichelas, también se muestran diferencias en los rasgos, tal y como se evidencia en las claves de fa y de do, los corchetes y el silencio de negra. De esta forma, todo indica 2 caligrafías diferentes en la partitura y las partichelas. Uno de los aportes de esta identificación a partir de la caligrafía de Valenzuela es que se le ha podido vincular con la orquesta de Pacheco, no solo en su rol de músico de atril y arreglista, sino como copista del repertorio. De ahí que, según los datos que derivan de las partituras, al menos desde 1873 hasta 1888 mantuvo una activa participación con dicha agrupación. En cuanto al aspecto musical, puede decirse que Valenzuela no incorpora cambios significativos en los recursos expresivos al arreglo de la versión para voz y órgano. En este aspecto, la decisión del arreglista de dejar solo las cuerdas en los pasajes solistas se adapta perfectamente al contexto sacro, siendo muy utilizado por sus predecesores y contemporáneos. No se debe olvidar que este tipo de acompañamiento instrumental fue muy acogido en el templo, pues en la encíclica de Benedicto XIV se estipulaba el uso de violines, viola, cello, contrabajo y fagot, ya que estos, y cito, refuerzan y sostienen la voz. Esto, además, cobra mayor sentido si se tiene en cuenta la repercusión de dicha encíclica tuvo en el contexto religioso durante el episcopado de Francisco Solans. Disculpen. La interpretación de la versión o versiones orquestales de esta obra por parte de la agrupación ha podido ser corroborada en 2 fechas distintas. La primera queda registrada en el Diario de la Marina el 5 de abril de 1873 en la iglesia del Santo Ángel Custodio para la celebración del Viernes de Dolores.
Si se compara esta fecha con la que figura en el arreglo, es decir, 4 de marzo de 1888, es mucho más temprana, lo cual indica que pudo tratarse de otra versión orquestal de la cual no se tienen referencias hasta el momento. La segunda fecha queda plasmada en la portada de la propia partitura orquestal con lápiz, donde dice que se interpretó como parte del culto de las 3 horas en la iglesia de Santa Catalina, año de 1890. La tercera obra que aquí les expongo se titula Gozos a Nuestra Señora del Carmen de Epifanio Martínez, concebida para 3 voces, tiple, tenor y bajo y órgano. Al igual que las partituras anteriores, en ella consta el precio de 8 reales, lo que indica su carácter comercial, aunque no figura en la partitura conservada el nombre de la editorial. La versión orquestal de José Rosario Pacheco está escrita para 3 voces, 2 tenores y bajo, 2 clarinetes, cornetín, trombón, 2 violines, contrabajo y órgano. Un aspecto para tener en cuenta es que la letra de la obra no coincide con la versión para voz y órgano dedicada a la Virgen del Carmen, sino que en este caso está escrita a lápiz y cambiada por la de los gozos a la Virgen del Pilar. Esto indica, una vez más, cuán arraigada estuvo la práctica del contrafactum en este tipo de repertorio. En la partitura orquestal se muestran algunos detalles que indican que esta obra pudo estar en proceso de creación. Esto se infiere por los cambios de coloración de la escritura, lo que demuestran 2 momentos, uno escrito con tinta y otro en el que se adicionan algunos pasajes con lápiz. Un ejemplo de ello se evidencia en el compás 123, 126 y 127 en la parte de los clarinetes, donde Pacheco sobrescribe un compás antes ocupado por un silencio de redonda. El estudio de la caligrafía musical ha permitido individualizar 2 copistas diferentes. Uno de ellos, José Rosario Pacheco, y el segundo, sin identificar, relacionados con las partichelas. La semejanza de los rasgos del copista número 2 de los gozos a Nuestra Señora del Carmen con los del copista número 3 del himno al Santo Padre Pío IX indican que podría tratarse de una misma persona. Esta adaptación de Pacheco, al igual que la de Rojas y Valenzuela, se incluye dentro de lo que Juan Francisco Sanz considera como una transcodificación directa, ya que no se insertan modificaciones sustanciales de la obra de referencia. Tomando como punto de partida los presupuestos de Kreiner y Boyd, se podría decir que la versión orquestal de los gozos a Nuestra Señora del Carmen de Remigio Calahorra, más que un arreglo en el sentido de cambios evidentes músico-estructurales entre las versiones, se asemeja a una instrumentación. En otras palabras, se orquestan las reducciones a voz y piano u órgano. Nuestra última obra en cuestión es Gozos al Patriarca San José de Remigio Oscos Calahorra, para 2 o 3 voces y órgano. Al igual que las 3 obras anteriores, en la partitura consta su valor comercial, que es de 9 reales, pero no indica el nombre de la editorial. Con respecto a la versión orquestal, no consignan firmas, nombres ni fechas, a partir de las cuales identificar un posible copista o arreglista. Al comparar los papeles de música de los gozos al Patriarca San José con las obras anteriores copiadas por Pacheco y Rojas, se percibe una mayor semejanza con los trazos del segundo. Las coincidencias en esta versión orquestal con la caligrafía de Rojas, aunque lo identifican como copista, no implica necesariamente el rol de arreglista, ya que no siempre concuerdan ambas figuras. Esto es importante porque los gozos al Patriarca San José también se observan ciertas características que se asemejan a la instrumentación de José Rosario Pacheco en el arreglo de los gozos a Nuestra Señora del Carmen. No obstante, se conservan además partichelas de flauta, trompa y órgano. Esto indica que posteriormente pudieron ser incorporadas, lo que supondría a su vez una nueva readaptación y orquestación de la obra. De modo que, tal y como indica Gare, la obra no se concibe como un producto indemne, sino con una funcionalidad ligada a factores sociales e históricos y por ende abierta a cambios y adaptaciones sin dejar por ello de ser la misma obra. La adaptación de los gozos al Patriarca San José es, de las obras analizadas, la que muestra mayores cambios respecto a la versión de referencia. De ahí que no solo se limite a una transcodificación directa, sino que se asemeja a lo que Boyd considera como una paráfrasis de la obra original. Un ejemplo de ello se evidencia en el verso «Pero qué gozo rebosa cuando Jesús es llamado». Por una parte, Calahorra, en contraste con el movimiento poco de las voces, incluye trémolos en fusas en el órgano para terminar con acordes placados. En cuanto al esquema armónico, el compositor se establece en la dominante de si bemol mayor y termina en la dominante de fa mayor, resolviendo en la tónica en el comienzo del estribillo. El empleo del acorde de séptima disminuida sobre el cuarto grado y de sexta aumentada en tempo largo y los contrastes de dinámica, fortísimo piano están en función de resaltar el dramatismo del texto.
Por otra parte, en la versión orquestal se prescinde del trémolo y en su lugar se utilizan acordes quebrados a partir de la alternancia del contrabajo y los violines. Esto contrasta con el pasaje colorístico en semicorcheas por grados conjuntos del primer clarinete. En este aspecto, el cambio más destacable en el tratamiento armónico, pues contrario a la versión de referencia, el arreglista recurre a una progresión más clásica, así como prescinde del acorde de séptima disminuida y del de sexta aumentada. En lugar de estos, utiliza un cromatismo en fa sostenido para reforzar la función de subdominante que posteriormente modifica en una dominante de la dominante. Finalmente, el análisis de los diferentes roles que intervienen en la obra permite concluir que, al menos en los casos estudiados, existe una conexión, pues todo indica que las copias eran para uso de los miembros de la orquesta de José Rosario Pacheco, de modo que los músicos copian y arreglan las obras que luego ellos mismos interpretan. Esto influye en el criterio de selección de repertorio, pero también en los elementos que se adicionan, eliminan y modifican en las obras de referencia para su posterior uso. En palabras de Bruce Biddle, estos roles y constante cambio están relacionados con los guiones de comportamientos y personajes que cada individuo asume dentro de un sistema social. Ello, a su vez, explica la interconexión y transformación de roles y funciones entre los miembros de la orquesta de Pacheco, ya sean como director de orquesta, compositor, músico de atril, arreglista y guionista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Margarita, y también por atenerte al tiempo. Estuviste muy justa. Así que, como dije al principio, para quienes no estaban todavía, vamos a continuar por instrucciones de la organización con las ponencias, las 4 ponencias seguidas, y al final va a haber un espacio para preguntas, debate, comentarios. Así que, por tanto, doy el pase a Ailín Carmi, musicóloga chilena, que trabaja en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Ailín, cuando quieras, adelante. Hola, voy a compartir, gracias Alejandro, voy a compartir la presentación, por favor, para que me digan que sí se ve. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Ya, gracias. Bueno, la ponencia que voy a presentar hoy, que se llama La música como trabajo, la organización gremial de músicos en Chile en la primera mitad del siglo XX, es parte de una investigación más amplia que hice, más larga, ¿no?, acerca de las organizaciones gremiales de músicos en Chile, que hice en base a documentos de archivo, principalmente actas de reuniones de los gremios de los músicos, correspondencia, cuadernos de recortes de prensa de distintos músicos, fotografías y prensa también regular, digamos. Tomé como estudio de caso 2 organizaciones gremiales de músicos de Valparaíso, que a comienzos del siglo XX era una ciudad portuaria importante, cosmopolita, ¿no? Una ciudad portuaria que conectaba el Océano Pacífico Sur, digamos, y que según varios historiadores, como Peter de Chazo, fue también cuna del movimiento obrero chileno. Estas 2 organizaciones de músicos fueron la Sociedad Musical de Socorros Mutuos de Valparaíso, fundada en 1893, y el Sindicato Profesional de Músicos de Valparaíso, fundado en 1931. Luego amplié el foco a otras organizaciones de otras ciudades y para incluir también actividades y encuentros a nivel nacional, como el primer Congreso de Músicos de Chile que se realizó en 1940. Lo que quiero destacar de esta investigación es que propongo cambiar el foco con el que miramos tradicionalmente cuando hacemos musicología, ¿no? Cuando analizamos la música, en vez de priorizar por la obra de arte, acá prioricé por el trabajo de los músicos, por lo que hay detrás de estas obras, ¿no? Como las personas que están detrás, las personas que crean, que interpretan. Esto me permitió observar las problemáticas a las que se han enfrentado los músicos al realizar su trabajo. Y también pude ver las soluciones que ellos mismos han propuesto a estas problemáticas, que las voy a detallar, ¿no?, en un momento. También creo que esta perspectiva de lo laboral me permitió develar nombres de músicos que, pese a su relevancia, no habían sido mencionados por la historiografía musical,
es decir, sus nombres no estaban escritos en los libros ni en las publicaciones sobre música ni musicología, o sea, como diría Ruth Finnegan, estaban ocultos a plena vista. Pero tampoco es solamente sobre relevar nombres de músicos desconocidos, porque también encontré varios músicos que sí eran conocidos y que sí son mencionados por la historiografía, pero que no habían sido mencionados como trabajadores, habían sido tratados solamente como artistas, en su faceta de artistas, pasando por alto su rol como trabajadores, su rol, su participación en las organizaciones gremiales, como las que voy a hablar en este momento. Y creo que eso también es importante porque nos permite ver a músicos como, por ejemplo, Pablo Garrido, que aparece en esta imagen, no sé si ven el cursor, pero aquí lo estoy mostrando, Pablo Garrido y Domingo Santa Cruz, que está acá también, que son dos músicos chilenos importantísimos de esta época, compositores, ¿no? Líderes también en ciertas políticas públicas respecto a la música en el país, que sin embargo tuvieron distintos conflictos justamente por esta disyuntiva, ¿no? Entre entender la música como un arte o entenderla como un trabajo. Entonces les quiero compartir 3 hallazgos principales. El primero es la precariedad laboral en el trabajo de los músicos, que es de larga data, ¿no? No es un fenómeno reciente, sino que es un fenómeno que podemos trazar históricamente desde hace mucho, mucho tiempo. El segundo hallazgo, perdón, tiene que ver con que una de las soluciones más efectivas a los problemas de los músicos que ellos mismos han encontrado ha sido históricamente la organización colectiva. Y el tercer hallazgo del que les quiero hablar, que también lo voy a detallar más adelante, es que el trabajo en la música tiene una doble fase. Los músicos son tanto artistas como trabajadores, y eso pone, ¿no?, unos puntos de tensión importantes, conflictos, discusiones, tanto al interior del gremio musical como en relación con otros gremios. Respecto al primer punto, ¿no?, al primer hallazgo, les voy a leer este fragmento que escribió el músico, investigador y líder sindical Pablo Garrido en 1939, en medio de una campaña que estaba haciendo el Sindicato de Músicos por lograr un día semanal de descanso para los músicos. Y acá dice: ¿cuántas veces no hemos tenido que poner una firma y unas monedas en las listas de colectas para ayudar a compañeros enfermos, en desgracia, o a las familias de fallecidos? ¿Cuántas veces no hemos sentido también pena y vergüenza al ver que el músico tiene que recurrir poco menos que a la caridad pública? ¿Qué nos dice esta cita, no? De aquí podemos extraer distintos hallazgos, ¿no? Uno es que tiene que ver, ¿no?, con la falta de acceso a derechos sociales, como la salud, pensiones, el derecho al descanso, que a esta altura de la vida, ¿no?, en 1939, que a lo mejor nos parezca mucho tiempo atrás, pero ya en ese momento los trabajadores en Chile ya contaban con una legislación de derechos sociales, ya existían las leyes de seguridad social, de previsión social, ya existían desde 1924. Sin embargo, los músicos no tenían acceso a esos derechos, ¿ya? ¿Por qué no tenían acceso a esos derechos? Pienso que eso responde a la naturaleza del trabajo en la música, ya que tiene que ver, ¿no?, con que el trabajo musical se caracteriza por su lógica de gig economy, ¿ya?, o economía de la tocata, que es un concepto que en España creo que le dicen la economía del bolo, pero tiene que ver, ¿no?, como con la economía del concierto, ¿ya? Los músicos en general trabajan de manera independiente, sin contrato, o como mucho con contratos temporales o de palabra, y también estacionales, ¿no?, por temporadas. No tienen un ingreso estable, sino que este depende del número y la recurrencia de actividades o servicios que realicen, ¿ya? Y por eso, como no hay un ingreso estable, no hay un salario mensual, digamos, no hay acceso a la seguridad social, como ocurre con trabajos más tradicionales en los que se puede, por ejemplo, imponer un porcentaje del sueldo en una caja de ahorro, por ejemplo, ¿no? En este caso, los músicos no tienen esa característica. Lo interesante es que desde el mundo de la economía y de los estudios del trabajo se acuñó el término de gig economy para referirse a una situación laboral considerada precaria y de explotación, que no es exclusiva, obviamente, del ámbito musical,
pero su nombre viene del mundo de la música. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones laborales de los riders, los repartidores, ¿no?, que ofrecen empresas como Uber, por ejemplo, ¿no? En términos contractuales, no son tan distintas a las condiciones laborales de los músicos, ¿no? Justamente, ¿no?, por este concepto, por esta lógica de la gig economy o la economía de la tocata. El problema que tiene, además de la falta de acceso a los derechos sociales, es que esto también tiende a la autoexplotación o a la explotación, porque como no hay un sistema de recurrir a estos derechos sociales, los músicos tienden, ¿no?, a trabajar más de la cuenta para poder ganar más y poder autofinanciarse estos derechos, estos servicios de salud, pensiones, por ejemplo, o también, ¿no?, a esto que muchas veces encontramos, ¿no?, esta idea de ofrecer vitrinas, ofrecer oportunidades en vez de pagar con un pago, ¿no?, un pago concreto monetario por un trabajo musical. El segundo hallazgo es que encontré que estos problemas, ¿no?, de esta falta de acceso a la seguridad social, de estas tendencias a la auto y a la explotación laboral, los músicos encontraron tempranamente que una de las soluciones era la organización colectiva. ¿Ya? La organización colectiva consiste finalmente en la administración de un fondo común y autónomo para poder financiar de manera cooperativa, digamos, los servicios de salud, de pensiones, etcétera, ¿no? Todo este tipo de necesidades que los trabajadores necesitan y que no tenían acceso en ese entonces. Otra característica de la organización colectiva de los músicos es que era una organización que es de base, es decir, formada de abajo hacia arriba, voluntaria y cooperativa. ¿Ya? Son organizaciones en las que se eligen directorios democráticamente, en las que se participa, se vota, se escriben, se discuten, ¿no? Bueno, y ahí en las imágenes se ven algunos de los documentos de archivo con los que trabajé también, ¿no?, como las actas de la sociedad musical de socorros mutuos y del sindicato también. Estas organizaciones también son organizaciones gremiales, es decir, que se forman por gremio. Entonces esto quiere decir que, según los estatutos de ambas organizaciones que estudié, se exigía que para asociarse se necesitaba solamente trabajar en el mundo de la música, ¿ya? Es decir, por gremio y territorial, que se forman por provincias, digamos, ¿no? También que habían distintas formas de organización, ¿no?, que comenzamos con organizaciones mutualistas para pasar a organizaciones de sindicatos y concluir con federaciones nacionales. Creo que al adentrarnos, ¿no?, en la organización colectiva, al mirar en detalle sus maneras de organizarse, quienes participaron en ellas, podemos ver y hacer una especie, ¿no?, de perfil de la membresía de los músicos y un perfil de las características del trabajo en la música, que, como nos indica de alguna forma las imágenes, eran membresías mayoritariamente masculinas, y creo que eso también tiene que ver, ¿no?, con la industria de la música, y con el tipo de trabajo que los músicos realizaban, que eran básicamente estos oficios no entendidos como músicos completos, entendiendo que son músicos que trabajan tocando, componiendo, enseñando, sin perjuicio, ¿no?, de que alguna de estas labores tenga mayor relevancia que otras. Y por último, para concluir, quiero también mencionar el tercer hallazgo, que tiene que ver con la doble faz del trabajo musical. Ya los músicos son artistas y son trabajadores. Y esta disyuntiva los ha llevado a tener discusiones entre ellos, a tener conflictos entre ellos, porque tiene que ver también con la manera en que se identifican por distintos momentos. Ya aquí en estas citas vemos que tempranamente, ya desde 1899, hay discusiones al interior de estas organizaciones de si la música es arte o es oficio, si es trabajo o es arte, ¿no?, si hay que vivir o no de la música, si es un trabajo comparable a otros trabajos o no. Entonces quiero enfatizar que esta autodefinición de los músicos también genera
no, esta autodefinición de los músicos demuestra también de alguna forma sus propias reticencias a concebirse como trabajadores, ¿ya? Y eso tiene que ver, en el fondo, aquellos músicos que se organizan en organizaciones gremiales como sindicatos o sociedades mutualistas, se están definiendo como trabajadores porque se organizan como otros trabajadores. Aquellos que se han organizado en otro tipo de organizaciones como sociedades artísticas, ciertamente no hay unas reticencias de definirse como trabajadores y optan por su identidad ocupacional, ¿no? Entonces acá también hay una tensión entre la identidad de clase y la identidad ocupacional. Si nos identificamos como trabajadores, como el resto de los trabajadores, como los zapateros, los tipógrafos, etcétera, o nos definimos no como artistas. Y acá entra este concepto que explica muy bien el historiador Eric Hobsbawm respecto a la aristocracia obrera, ¿no? Es decir, que hay un grupo dentro del proletariado, dentro de la clase obrera, que si bien tiene condiciones de vida precarias, están en una situación privilegiada en relación a los demás y por lo tanto pueden darse de alguna forma el lujo de no tener identidad de clase y no de identificarse con el resto de los trabajadores. Y en este sentido es importante mencionar que los músicos que estudié, que van desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, transitan desde una identidad obrera a una identidad artista a conveniencia, y eso les permite vincularse con organizaciones obreras y con organizaciones de artistas en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, para poder organizar ciertas actividades, lo hacían con organizaciones de artistas, o para poder acceder a ciertos derechos sociales y poder negociar con el Estado ciertos beneficios, se unían a federaciones obreras mayores, ¿no? Entonces, lo interesante aquí que quiero destacar como conclusión es que en base a este estudio tan detallado que no alcanzo aquí a dar todas las informaciones, pero lo que sí quiero destacar es que los músicos son trabajadores y es importante y necesario entenderlos como trabajadores, porque de esa forma podemos visibilizar su labor, su trabajo, sus condiciones de vida y proyectar también mejores políticas públicas para mejorar su calidad y sus condiciones laborales y de vida. Sin embargo, no son trabajadores tradicionales, digamos, ¿no? Por lo tanto, es importante considerar también su faceta artística como parte de esta identidad de trabajadores, porque esta faceta también tiene que ver con las características del trabajo, la naturaleza del trabajo, con esta lógica, ¿no?, de la gig economy en la que funcionan, y con estas definiciones y reticencias de definirse a sí mismos como trabajadores y los conflictos que eso pueda tener. Bueno, muchas gracias, y aprovecho también de pasar el dato de que esta investigación fue recientemente publicada en un libro de acceso abierto y que está descargable en este sitio web. Muchas gracias. Muchas gracias, Ailín, por la ponencia, muy interesante. Y gracias también por respetar el tiempo de exposición. Tengo que dar una explicación, me lo han hecho notar en el chat y también la organización del Congreso, que cometí un error, así que tengo que pedir disculpas porque me basé en el orden del programa, de la primera versión del programa que habían mandado. Por eso le di el pase a Ailín y resulta que en la versión final, oficial, el orden es diferente. Entonces, lamento el error, espero que no suponga un trastorno muy grande, sobre todo para la gente que está siguiendo la ponencia. Afortunadamente, según indicó Juan Pablo, hoy van a quedar grabadas por parte de los autores y autoras que autoricen, que quede a disposición en YouTube. La ponencia va a quedar ahí, la van a poder ver de todas formas. Así que, bueno, eso. La explicación que debía, ahora voy a seguir el orden que sí corresponde según el programa oficial. Entonces, me corresponde dar el turno a Chemarí Lares Castillo, de la Escuela de Música de la Universidad de Loja, Ecuador. ¿Hay algún ruido? Alguien tiene abierto el micrófono, parece. Escucho como una transmisión. Si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Disculpa, Chemarí. Adelante con tu presentación cuando quieras. Sí, voy a compartir pantalla ahora. No sé si se puede ver allí, yo no veo nada, así que espero confirmación.
Se ve bien, se ve perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a hablarles hoy acerca de la Escuela de Música de la Universidad de Loja, una aproximación que realizo a través del estudio de la documentación administrativa. En 1944, y a solo un año de que el presidente Arroyo del Río elevara de categoría a la Junta Universitaria, constituyéndola en Universidad de Loja, se funda la Escuela de Música adscrita al plantel. Dicha escuela se ubica como la primera dedicada exclusivamente a la formación musical en la ciudad, siendo que hasta entonces la adquisición de nociones musicales se desarrollaba de manera complementaria dentro de los estudios primarios y secundarios o asociada al desarrollo de la actividad musical litúrgica y de instituciones gremiales. Es esta la razón de que destacados compositores locales como Salvador Bustamante Celi tuvieran que abandonar la ciudad en busca de desarrollar su carrera musical. Para la realización de este trabajo se han empleado como fuentes primarias los libros de acta del Consejo Universitario de la Universidad de Loja. De estos se extrajo información que, aunque fragmentaria, arrojó claros indicios que permitieron la reconstrucción de la primera época de una institución doblemente periférica en cuyo seno se formaron importantes valores locales. Basada en el enfoque de la microhistoria, abordaré la primera época de la Escuela de Música desde su fundación hasta la primera clausura en 1956, con el fin de caracterizar la actividad musical desarrollada entonces y lograr determinar su repercusión en el desarrollo de la actividad musical local. Loja, ubicada en la frontera sur del Ecuador, ha tenido siempre una condición periférica en relación a la capital, Quito, y a la más grande ciudad portuaria del país, Guayaquil, donde durante la primera mitad del siglo XX los constantes conflictos limítrofes con el Perú resultaron en un aislamiento aún mayor de la provincia y de las instituciones que en ella funcionaban. Si bien segundo Luis Moreno ubica los inicios de la actividad formativa musical en Loja con la llegada de los padres lazaristas en 1875, en algunos colegios como La Unión y el Colegio para Niñas Sagrado Corazón de Jesús se impartía para la década de 1850 la enseñanza de la música dentro de las asignaturas accesorias y de adorno con el fin de contribuir a las veladas lírico-musicales de fin de año lectivo y fechas patrias. De igual manera, instituciones gremiales como la Sociedad Unión Obrera de Loja llevaban a cabo procesos formativos elementales con el fin de animar con diversas agrupaciones los festejos locales. A continuación realizaré una aproximación a las administraciones de Francisco Rodas Bustamante, Francisco Salgado Ayala y Juan Pablo Muñoz Sanz, que representan lo que he denominado como la primera época de la Escuela de Música, que abarca desde 1944 hasta 1956, cuando se da el primer cierre de la institución. Con motivo de la celebración de la inauguración de la universidad el 18 de noviembre de 1943, se convocó a una velada lírico-musical en la que participó una orquesta conformada por músicos de la ciudad y dirigida por Francisco Rodas. Considero que este hecho fue determinante para que se fundara la Escuela de Música y se asignara a Francisco Rodas como su primer director. Para la puesta en funcionamiento de la escuela, su recién nombrado director, de quien vemos el nombramiento en uno de los libros de actas en la fotografía, se dirigió al Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Quito, que funcionaba entonces como un modelo referencial en el país, para adquirir nociones de cómo venía funcionando la institución. También se adquieren algunos instrumentos y libros de un nivel teórico elemental o medio. Para el ingreso a la institución no se exigían conocimientos previos musicales, así que quedaba de manifiesto que la formalización de los estudios se realizaría partiendo de los rudimentos. Si la Universidad de Loja era de por sí una institución periférica, la condición doblemente periférica de la Escuela de Música desde el primer momento quedó evidenciada, afectándola especialmente en términos presupuestarios. Las asignaciones eran las justas para su funcionamiento y algunas autoridades la consideraban como una institución, cito, ni siquiera de carácter académico ni de índole universitario, sino meramente artístico. Una simple comparación nos permite situar que mientras en el año 45, segundo Cuevas Celi, docente del colegio Bernardo Valdivieso, percibió un salario de 930 sucres, Francisco Rodas, por su nombramiento de director profesor de la Escuela Superior, no llegaba a los 500 sucres, según la proforma de presupuesto de gastos de 1944. Dentro del cuerpo docente se encuentran, además de Rodas, Antonio de Jesús Hidalgo, Jorge Ortega, José María Bustamante, personajes que hoy constituyen los mayores representantes de la música lojana. Durante este periodo también se realizan trámites para la venida de algunos docentes externos, como los que vemos allí en la diapositiva, los que ubicamos en rojo como Berta Der o Arthur Slater, querían ser contratados para dictar las cátedras de violín y viola, sin embargo ninguno de los dos llega a la ciudad. La señorita Eva Raquel Echeverría, cantante y actriz ecuatoriana, que llega a Loja como docente de la cátedra de canto y declamación, permanece por muy poco tiempo.
Segundo Luis Moreno, también fue otro de los músicos, destacado ya músico ecuatoriano para el momento, que aceptaba venir en carácter de subdirector y técnico de la Escuela de Música con un sueldo de 1.000 sucres. Este salario, alto salario solicitado para el momento en relación a los sueldos que se manejaban con los profesores, pudieron incidir en la no contratación. El compositor y director italiano radicado en Guayaquil, Angelo Negri, también formó parte brevemente del cuerpo docente de la escuela, utilizando el periodo vacacional del año 47 para prestar sus servicios profesionales en la institución. Su permanencia en Loja, aunque breve, tuvo un importante impacto en la actividad de la escuela, que por primera vez realiza presentaciones artísticas fuera de la ciudad. En las actas de febrero de 1947 se incluyen los detalles del viaje a la ciudad de Cuenca, podemos ver una postal en las diapositivas, por parte del grupo musical y coro de la Escuela de Música, en compañía también del coro femenino Santa Cecilia. Estas presentaciones fueron un éxito, lo que quedó también reflejado en la prensa de ese mes. Posterior a ello, Angelo Negri es nombrado director honorario de la Escuela de Música y se establecen las condiciones de su regreso para el próximo periodo vacacional, conjuntamente con el reconocido violinista de origen español José Barniol. Sin embargo, la trágica muerte del maestro truncó los planes que se gestaban. Durante el periodo de 1944 al 49, la dificultad para contratación de los profesores estuvo siempre latente, principalmente por la falta de especialistas en la ciudad. Sin embargo, debo decir que hubo la disposición administrativa de realizar estas contrataciones, aunque con salarios muy bajos. Es así como algunos músicos de renombre a nivel local, nacional e internacional se hicieron presentes en la escuela, al menos de manera transitoria. Esta es una situación que no volvería a repetirse en gestiones posteriores, donde el apoyo para el progreso de la Escuela de Música fue cada vez menor. Décadas después, en 1964, Francisco Rodas asumiría por segunda vez la gestión de la Escuela de Música. Esto ha generado inconsistencias en el discurso histórico local, que en líneas generales suele ser bastante regionalista y donde, entre otras cosas, se señala a Rodas como único director de la escuela por más de 20 años, dejando de lado el aporte de importantes compositores provenientes de Quito en la administración de la escuela. En las actas del Consejo Académico se leen diferentes inconvenientes presentados durante la gestión del profesor Rodas, que posiblemente incidieron en la no renovación del cargo. Entre ellas, podían contarse dificultades en el cuerpo docente y quejas en cuanto al nivel académico. Es así que el 13 de diciembre de 1949 se discute la resolución de proceder a reorganizar la Escuela de Música y se nombra como director, profesor, el señor Francisco Salgado Ayala, residente en Quito, cito, del que se tiene magníficos informes tanto en su técnica como en sus dotes de organizador y seriedad. El cuerpo docente fue uno de los aspectos más difíciles de consolidar durante estos años de funcionamiento, incluso desde la gestión anterior. Dentro de los profesores que formaban parte de la Escuela de Música para este periodo se encontraban, además de Francisco Salgado, Antonio de Jesús Hidalgo, César Alberto Ortega, Jorge Ortega Zurita y María Piedad Castillo. Desde el inicio de la gestión de Salgado encontramos reflejado en los libros de actas la necesidad de integrar al personal un profesor de instrumentos de vientos, solicitud que es negada dada la estrechez de la asignación presupuestaria en la universidad. Esto solo se materializa en el año 51 cuando se contrata a segundo Daniel Armijos Carrasco como profesor titular de la Escuela de Música. Aunque no se especifica en las actas para qué especialidad, asumimos que por estar entre sus instrumentos la flauta y por su trayectoria en la dirección de bandas estaría a cargo de la sección de vientos. Más adelante, en el 53, también es nombrado Manuel Torres Vega como profesor de instrumentos de soplo. Durante la gestión de Salgado se conformó una primera orquesta completa que, aunque era pequeña en estructura, contaba con al menos algunos instrumentistas de cada fila entre músicos, estudiantes de la orquesta y colaboradores externos. Lo que podemos visualizar es una proforma del presupuesto donde se contempla la contratación de músicos externos. Luego de la revisión del archivo de la escuela, he podido determinar que se interpretaban principalmente el repertorio clásico romántico o popular y que era orquestado en general por Salgado, además de que se interpretaron algunas obras originales del compositor. Desde 1949 no existen mayores reseñas en los libros de actas acerca de las actividades artísticas desarrolladas en la escuela, que nos permitan visualizar con claridad la actividad de la orquesta. Sin embargo, se han podido localizar algunas pocas referencias en la prensa general y en la revista universitaria del año 1951, que es la que visualizamos, que dan testimonio de actividades artísticas desarrolladas por la orquesta y por Salgado durante este periodo. Durante los años de esta administración hubo pocas adquisiciones de instrumentos musicales y destaca la compra solo de 2 pianos. En alguna ocasión Salgado manifiesta la necesidad de al menos arrendar un nuevo instrumento frente al incremento de estudiantes, así como también la urgencia de un local más amplio.
En los libros de actas y también en los manuscritos musicales encontramos inconsistencias en términos de la denominación de la institución. En algunos casos se le menciona como conservatorio, escuela de música o escuela superior de música indistintamente. El caso es que la escuela de música tampoco era considerada por la misma universidad como un organismo de formación superior, así que esta ambigüedad se mantiene constantemente. Esta inconsistencia, como he mencionado, también se localiza en los sellos colocados sobre las colecciones que conforman el archivo disgregado de la institución. Dentro de las actividades desarrolladas en el último año de gestión de Salgado, se realizan algunas copias de partituras para los diferentes instrumentos de la orquesta. Estas ingresan al inventario de la escuela y luego de una revisión que he realizado en los archivos de la ciudad, pude determinar que se encuentran gran parte en la biblioteca del conservatorio, actual Conservatorio Salvador Bustamante Celi, y otra en el archivo histórico de la Universidad Nacional de Loja. Los problemas presupuestarios de la universidad resultaban apremiantes a finales del 53 y la necesidad de la creciente escuela de música iba en aumento. La negativa del Consejo Académico de contratar profesores especialistas y reorganizar la escuela, aún luego de los múltiples pedidos que se localizaron de Salgado en los libros, ocasionaron la insatisfacción y posterior renuncia del compositor en diciembre del 53. Posterior a ello, el Consejo se apresta a sustituir al director, pero dentro de circunstancias bien complicadas dentro de la universidad por una marcada crisis presupuestaria. Es así que inicia el tercer y último periodo de esta primera época de la Escuela de Música a cargo de Juan Pablo Muñoz Sanz, quien fue un destacado músico ecuatoriano que desarrolló la docencia, la composición y la ejecución del piano como instrumento principal. Muñoz Sanz fue director del Conservatorio Nacional de Música en Quito y de la Orquesta Nacional del Ecuador desde el año 1944. A principios de 1954 arriba a la ciudad de Loja, luego de ser aceptada algunas condiciones para su permanencia en la escuela, que son entre ellas las que vemos en la diapositiva. La condición marginal de la escuela de música se deja sentir en esta época, amenazando la continuidad de la institución debido a los recortes presupuestarios que se venían realizando. La universidad, en un franco crecimiento y con una mayor tradición en el campo de las ciencias, se veía en la obligación de hacer reducciones de las diferentes facultades, lo que no era bien visto por los docentes de estas, dada la insistencia, y cito, en conservar la actual estructura de la escuela de música, que para todos cuantos conocen del particular, no tiene ninguna importancia para la universidad. Con respecto a las gestiones que se realizan por Juan Pablo Muñoz Sanz, está el luchar por un local apropiado para la escuela, lo que no tiene ningún éxito. No se precisan mayores datos del cuerpo docente, asumimos que se continúa con la planta anterior, y adicionalmente se solicita la contratación de Mercedes Bustamante, hija del compositor Salvador Bustamante Celi, y quien sería la primera mujer lojana graduada como pianista en el Conservatorio Nacional en Quito. Para 1955 ya se estipulaba la rebaja del sueldo de director-profesor para Juan Pablo Muñoz Sanz, quien manifiesta su inconformidad por el incumplimiento del compromiso previamente adquirido, y entre disputas que se dejan ver en las actas donde los estudiantes defendían el derecho de permanencia de la escuela y el atentado al arte y la cultura que significaría el cierre de la escuela, pasaron los primeros meses de 1956. Resolviéndose finalmente la clausura durante el primer trimestre. Vemos aquí en el presupuesto que solo se otorgó presupuesto para funcionamiento de la escuela para los 2 primeros meses del año. Y dada la desfavorable situación económica de la universidad, la Escuela de Música cierra en el año 1956. Haciendo un breve balance de las actividades artísticas, según lo que se pudo localizar en los libros de actas, sabemos que normalmente eran solicitados auspicios a la universidad para la realización de actividades artísticas. El Teatro Universitario Bolívar, que veremos en estos cuadros como principal escenario de la ciudad, pertenecía a la universidad, y si bien generalmente se encontraba arrendado como sala de proyección, gran parte de los eventos artísticos programados eran discutidos en consejos, como podemos observar en este cuadro. Las presentaciones artísticas en nuestro periodo en estudio dan testimonio de una escasa vida musical en la ciudad. Sin embargo, se observa una apertura en términos de financiamiento para artistas de procedencia extranjera, los cuales engalanaron algunas noches de la sociedad lojana. En cuanto a la escuela de música, al comparar con bibliografía local, no se arrojan muchos datos adicionales sobre sus presentaciones artísticas. El Teatro Bolívar y el Archivo Histórico de la Universidad lamentablemente no conservan ejemplares de las invitaciones y programas de manos que para estos eventos se reproducían en la imprenta universitaria. Así que en relación a las actividades artísticas, los libros de actas han sido determinantes para saber qué actividad musical tuvo la Escuela de Música.
Con el crecimiento de la universidad a partir de la década del 50, dejan de visualizarse en actas algunos elementos de menor relevancia, entre ellos lo relacionado al funcionamiento de la escuela. Es por ello que son escasos los datos durante la gestión de Juan Pablo Muñoz Sanz, sobre todo en cuanto a las actividades artísticas, salvando aquellas actas donde se tratan temas de orden administrativos y aquellas donde se discute el cierre o permanencia de la escuela. Para concluir, considero que conocer sobre los primeros años del funcionamiento de la Escuela de Música de la Universidad de Loja revela importantes datos de los músicos e intérpretes del pasado que hoy se constituyen en los referentes de la música lojana. De igual manera, nos acercó a la realidad de los inicios de la formación musical en el Ecuador, sobre todo en lo que respecta a la creación de conservatorios que atravesaron similares situaciones adversas en sus procesos fundacionales. El trabajo con los libros de actas, a pesar de no ser una fuente estrictamente musical, han permitido esclarecer muchas inconsistencias en los discursos de la bibliomerografía musical local, donde en un intento de maximizar la labor de los músicos lojanos se desconoce el aporte dado por músicos venidos de otras latitudes. La realización de este trabajo, que está en una fase inicial, ha abierto puertas a otros posibles estudios sobre los repertorios que circularon, sobre los artistas que transitaron los escasos escenarios locales, la diseminada biblioteca de la Escuela de Música y un largo etcétera que podía ser abordado en futuros estudios. Gracias. Bien, muchas gracias, Chimarí, por la exposición, muy informativa, mucha información nueva ahí. Vamos a seguir con la ponencia final a cargo de Silvina Argüello, de Argentina, de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, buenos días a todos y a todas. Estoy cargando el PowerPoint. ¿Está correcto allí? Sí, se ve perfectamente. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir entonces este trabajo con ustedes, Julio Vigiano Esaín, el Carlos Vega Cordobés, primeros apuntes sobre su trabajo musicológico en Córdoba entre 1944 y 1956. Entre 1944 y el 56, el folclore, especialmente la rama musicológica, ocupó un lugar destacado dentro del Instituto de Antropología, Lingüística y Folclore. Antonio Serrano, director del instituto, impulsó la tarea de investigación y recolección de bienes folclóricos patrimoniales y adhirió al Proyecto Nacional de Relevamiento de las Músicas de distintas regiones del país, dirigido por Carlos Vega desde Buenos Aires. En diciembre de 2020, el Museo de Antropología puso a disposición de la comunidad un catálogo digital de las fichas musicológicas, los discos de 78 revoluciones por minuto y las fotografías de la sección musicología. Este catálogo incluye la música recolectada por folclorólogos, entre los que se destaca el aporte de Julio Vigiano Esaín. La colección contiene 95 fichas musicológicas, 15 discos de pasta, de los que se pudieron extraer 35 pistas, y fotografías que dan cuenta del trabajo de campo realizado. Pude haberme interesado antes en Esaín, allá por el 2007-2008, cuando mi hermana, relevando partituras del Museo del Teatro San Martín, fotografió un tomo del Cancionero Popular de Córdoba del 69 de Vigiano Esaín. 10 años después, un estudiante de antropología de la Facultad de Filosofía, Agustín Cuevas, cursó la materia folclore que dicto porque realizaría su práctica profesional supervisada sobre la colección folclórica del Museo de Antropología. Una parte central de su práctica fue la digitalización de los materiales y la subida de los mismos al repositorio SUGIDA de la facultad. En este trabajo, como una primera aproximación al material resguardado y teniendo en cuenta que las grabaciones no coinciden con las fichas musicológicas, me ocupo de estas últimas. En un primer momento hago un relevamiento de los géneros, lugares y fechas de recopilación para pasar luego a considerar los ejemplos que han sido identificados como chacareras y gatos recolectados en la ciudad de Córdoba, con el fin de caracterizarlos y compararlos con ejemplos grabados y difundidos por músicos profesionales contemporáneos a los registros de Esaín y con las descripciones de las coreografías que ofrecen los manuales de danza y las hechas por recopiladores e investigadores del folclore argentino. El catálogo, como dije, contiene 95 fichas musicológicas que se relacionan con 6 viajes realizados por Esaín en la provincia de Córdoba entre el 47 y el 56.
Como ustedes ven allí, hacia la izquierda se encuentra la transcripción de las partituras y a la derecha la descripción musicológica. La colección ofrece un índice temático que ordena las fichas según el lugar donde fue registrado el ejemplar y también por géneros. Estos listados permiten observar que la mayoría de los registros corresponden a Córdoba capital y dejo en la imagen allí los otros departamentos. El ordenamiento por géneros coloca al gato en primer lugar con 7 piezas. Le siguen la chacarera, el chamamé y ustedes ven ahí en pantalla los otros géneros. Esta primera lectura del material llama la atención respecto de que los géneros que han sido registrados en la provincia en un total de 6 ejemplares y con excepción de la chacarera son aquellos, el estilo, la milonga, la payada, cuya presencia ha sido fuertemente vinculada a otras zonas como la región pampeana y el litoral argentino en el caso del chamamé. No obstante, esta observación no hace más que confirmar que la división del territorio nacional en regiones geográficas que se identifican con determinados géneros es relativa y responde a un proceso de construcción discursiva que tuvo y tiene que ver con la búsqueda de diferentes identidades regionales constitutivas de la nación. En el ámbito del folclore profesional, durante las décadas del 30 y del 40, el conjunto La Tropilla de Huachipampa de Buenaventura Luna, sanjuanino, obtuvo gran éxito difundiendo fundamentalmente cuecas y valses criollos. Por su parte, los hermanos Ábalos de Santiago del Estero, si bien grabaron diferentes danzas, obtuvieron gran repercusión con zambas, chacareras y gatos. La música del litoral, por esos mismos años, estuvo representada por Emilio Chamorro, quien formó Los Hijos de Corrientes, el primer conjunto que se hizo famoso interpretando chamanes. Pasamos a las fichas musicológicas de chacareras. Esta primera recolectada en Córdoba en el 47 y cantada por Fortunato Frías. La melodía anotada consta de 8 compases segmentados en 2 frases anacrúsicas de 4 compases cada una. A su vez, estas frases se articulan en 2 motivos de 2 compases. La primera se despliega sobre la tónica mayor, fa mayor, en los 3 primeros compases, empleando primero una cuarta aumentada y luego la cuarta justa, y cierra en dominante. La siguiente constituye una progresión no estricta respecto de la anterior, parte de quinto grado, y en el cuarto compás resuelve en primero. La curva melódica se caracteriza por un ascenso por grado conjunto en las corcheas anacrúsicas, repetición de notas en los compases 1, 3, 5, 7, con un descenso por semitono o salto de tercera menor en la última corchea que vuelve a la nota repetida, excepto al final que desciende. Rítmicamente, en compás de 6 octavos, los motivos se inician con una anacruza de 2 corcheas, a las que le sigue un pie yámbico, un troqueo y un jambo o un tiempo de negra con punto en el cuarto y octavo compás. No habiendo otra melodía anotada, se entiende que tras las 3 estrofas copiadas se cantan con la misma música. Se trata de 3 cuartetas octosilábicas de rima asonante y consonante en los versos pares. La tercera estrofa es semejante a la segunda semánticamente y está precedida por la aclaración. También se canta con esta letra. Esto me permite inferir que la primera copla corresponde a la estrofa y la segunda y tercera operan como estribillos alternativamente. El contenido de la poesía es de carácter picaresco y puede interpretarse un doble sentido con cierta connotación sexual, como en la tercera estrofa, donde dice chacarera de los bajos, la mujer panza para arriba, el hombre panza para abajo. Las chacareras 29 y 45 son similares a esta, por eso no las voy a mostrar en pantalla, solo que la 45 está en modo menor. Comparando las chacareras analizadas del catálogo con las grabadas o descritas por músicos y musicólogos, las únicas diferencias significativas tienen que ver con la forma. En las chacareras transcritas por Esaín no se ha notado la introducción ni el interludio de la forma estandarizada del género. La única sección registrada tiene indicada una barra de repetición, pero no especifica cuántas veces. No obstante,
las melodías y la armonía muestran las características de la chacarera tal como las identificamos hoy y como lo hicieron otros estudios anteriormente. Así, por ejemplo, la chacarera del Pitín, con música de Chazarreta, incluida en el segundo álbum, presenta características muy similares a las del catálogo. Como ustedes ven, bueno, aquí sí está la introducción, pero las frases también de 8 compases por motivos de 2, anacrústica, la repetición de notas, etc. Con respecto a los datos, me detengo en la ficha 33 porque aclara entre paréntesis que es variación de la número 32 y porque la transcripción resulta más clara que la primera para determinar la forma. No sucede lo mismo con las explicaciones acerca de por qué se lo llama gato rengo al ejemplo 33. La explicación alude a la irregularidad morfológica que está marcada ahí en rojo a la derecha, 2-1. Esto significa 2 pies ternarios seguidos de 1 también ternario, siendo que es casi idéntico al ejemplo de la ficha 33, en la que se afirma que el sistema rítmico es dipódico ternario, 2-2, y que ha sido agregado a mano, como ustedes ven allí, no en la máquina de escribir, sino a mano. Considero que se trata de un error en el segundo caso. Por otra parte, según la segmentación de motivos que propongo, no se trataría de 2 pies de 6 octavos, sino de 1 de 3 octavos anacrúsico. Formalmente, consta de un periodo de 6 compases anacrúsicos. Ay, el que volví al anterior, me parece. Ahí estamos. Un periodo de 6 compases anacrúsicos escritos en la mayúscula, que pueden segmentarse en 2 frases de 3 compases cada una, que difieren solo en el cierre, una A y una prima en minúscula. Le sigue una frase anacrúsica bastante contrastante con las anteriores, de 2 compases, el B, mayúscula, que repite 3 veces, es decir, suma otro periodo de 6 compases. A continuación encontramos una prima, cuya diferencia con A es el cierre del primer A minúscula, y la anacruza inicial del B, que se ve interrumpida por 2 compases finales de A prima. Sigue B, sin indicación de repetir 3 veces, nuevamente A y B, y debajo de todo se indica que va de acá. Esta estructura no se corresponde con la forma estandarizada de ninguno de los gatos más difundidos, el norteño, el cuyano o el correntino. Esto confirma la afirmación de Vega: es inútil querer hallar una forma coreográfica general y única del gato. Tanto las versiones que he anotado como las descripciones que he leído están desacordadas entre sí. En el segundo álbum de Andrés Chazarreta están las partituras de 2 gatos, el rumeador y el 180, ambos con música de Chazarreta. Las 2 piezas responden a la estructura del gato norteño simple, que tiene una introducción de 8 compases, una frase de 4 compases que se repite 3 veces, luego las mudanzas de 8, una vuelta la primera vez, otra mudanza de 8 y el giro final. La misma estructura comparten el gato El Barrilito y el Tucumanito, grabados por la Orquesta Nativa de Andrés Chazarreta. Lo que más llama la atención de las transcripciones de Sain son las frases de 6 compases en el gato. Palabras finales. Quienes nos hemos interesado por estudiar el folclore musical argentino, leímos a Carlos Vega, y muchos de nosotros viajamos a Buenos Aires, unos 800 kilómetros en mi caso, para visitar el Instituto Nacional de Musicología y tomar contacto directo con sus diarios de viaje. Sin embargo, la obra de Vigiano Esaín, que ha sido mucho más accesible por su cercanía y forma parte del patrimonio cultural de la provincia, no recibió prácticamente atención durante décadas. Vigiano Esaín realizó un trabajo de recolección, transcripción y análisis de la música oída y grabada en la provincia de Córdoba entre el 47 y el 56. Según afirma Esaín en un texto de 1948, el gabinete de estudio posee 6.000 especies musicales grabadas o anotadas al dictado, fichadas y catalogadas con sus respectivos textos literarios, expresiones coreográficas y demás datos complementarios, es decir, un estudio musicológico de estas especies recogidas en su ambiente originario y que corresponde a los diferentes matices de nuestro cancionero musical. Como he comentado al comenzar la exposición, bastante poco queda de todo ese material.
En este trabajo me he ocupado de una porción de la colección folclórica y he podido advertir la gran variedad de expresiones en el territorio cordobés que suma a los géneros nacionales otros que suelen asociarse más a la región pampeana con centro en Buenos Aires, como son la cifra, el estilo, la milonga y la payada. Además, este primer acercamiento al material muestra que, al menos en el caso del gato, los registros ofrecen particularidades locales que difieren de las descripciones de dicha danza hechas por contemporáneos a las versiones grabadas. Haber empezado a ocuparme de esta colección responde a motivaciones de diversa índole. Por una parte, procuro satisfacer la curiosidad que me provocó acceder a su contenido y en esa acción dar un paso más allá de la tarea de conservación preventiva de los documentos llevada a cabo por el Museo de Antropología. Por otra parte, el estudio de este patrimonio desde el punto de vista musicológico desarrolla una perspectiva que no ha sido abordada. Finalmente, considero este incipiente aporte como un acto de reparación histórica ante la desidia con que fue destratado el trabajo de Vigiano Alzaín, de su colaborador Guillermo Aterrera y de los funcionarios del IAR que apoyaron el proyecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Silvina. Muy interesante la exposición y agradezco en general a las expositoras de hoy el haber respetado el tiempo, porque nos queda bastante espacio para preguntas. Les pido por favor que hagan las preguntas con la opción de levantar la mano para ir anotando el orden de peticiones de palabra y vamos entonces comentando. Pueden hacer preguntas para cualquiera de las 4 presentaciones. Sí, Diego Madoeri, por favor. Diego. Buen día. Espera que no me deja acceder a la cámara. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Diego. No sé por qué no se puede compartir bien. Bueno, quería hacerle un comentario o pregunta a Silvina. Felicitarte por el trabajo y por dar cuenta de Saín, persona que desconocía totalmente. Y me quedan algunas dudas. Las instituciones que nombraste al comienzo son cordobesas. El instituto ese y el museo son de Córdoba, de la provincia. La otra duda que me quedó es qué relación hay con el tema de los audios, que vos dijiste que no había correspondencia entre las fichas y los audios, y me interesaba mucho, porque a veces esas cuestiones de transcripción, de la métrica y demás, pueden darse a diferentes interpretaciones con la escucha, digo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, la falta de escritura de interludios y demás, puede ser una cuestión que el transcriptor no haya puesto, pero que estaba en la versión grabada. Sí, gracias, Diego. Sí, todos los institutos que nombré, lo que pasa es que después han ido cambiando de nombre hasta la constitución del Museo de Antropología, son de Córdoba. El IALF, después se trasladó a distintos lugares de la ciudad universitaria y la colección se dividió porque después de la Revolución del 55 hubo ahí una crisis importante, entonces a Saín lo trasladaron a la sección americanista de la biblioteca de la Facultad de Filosofía. Y el nuevo director de lo que era antropología trajo ideas desde Estados Unidos de una nueva mirada sobre la disciplina y el folclore quedó fuera. Entonces allí empezó un derrotero de la colección que fue pasando por distintos lugares y gran parte estuvo en un sótano muy húmedo, entonces se perdió directamente casi todo. Lo que había quedado en la sección americanista es lo que se fue conservando, que es bastante menos. Y respecto de que el catálogo, sí, yo no he escuchado todo, pero sí, casi todas. Y la verdad sí, no coinciden las grabaciones con las fichas, porque además son 95 fichas y solo 15 pistas. Hay una chacarera que tiene la misma letra que la que mostré,
es lo que yo considero un estribillo, pero lo que canta el intérprete no es muy parecida, porque en realidad todas las chacareras, las 7 chacareras que hay, dice que son variantes de una, por eso dice chacarera A, B, C, D, E, F, y todas son variantes de la A. Entonces el intérprete canta, pero incluso sin acompañamiento instrumental. Por lo tanto, tampoco está el interludio, está solamente esa estrofa entonada a capela. Eso es lo que puedo decir. ¿Tenía algún vínculo con Vega, él? Sí, sí, sí. Vigiano Esaín viajó a Buenos Aires en el 47 y allí estuvo trabajando con Vega en el instituto, ¿cómo era que se llamaba? El del Bernardino Rivadavia, que creó Vega. No me acuerdo bien el nombre. No sé si Pero en era el 47 estuvo en Buenos Aires y bueno, ahí es donde tuvo contacto con Carlos Vega. Y la mayoría de los que yo he visto eso fue en el 47 y varias de los registros son del 47, 48, hasta el 54, pero muchos son de esos años. Y además tiene escrito un artículo, una revista, Vigiano Esaín, en donde se habla sobre el método de Carlos Vega y lo describe y dice seguirlo y menciona a Vega, a todos sus discípulos. Gracias. Gracias a vos, Diego. Bien, parece que el problema de retorno es porque tienen que cerrar sus micrófonos. Todo el mundo que no esté hablando, incluso la persona a la que le hacen la pregunta, tiene que mantener cerrado el micrófono para que... Ahí creo que no hay problema. Ese es como el asunto. Está Yavet Boyadiev, tiene una pregunta también. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Margarita. Margarita está ahí, ¿verdad? ¿No? No sé. Sí, sí. Bueno, primero que todo, Margarita, felicitarte por la presentación. Gracias. Sí, estás ahí. Porque es un poco extraño esta manera de comunicarse con la gente. Primero que todo, quiero felicitarte por tu presentación. Me pareció súper interesante y me suscita mucha curiosidad. Entonces, lo primero que quería son dos cositas. La primera, yo quería saber si entendí bien que las copias de estos manuscritos originales siempre encontraste que eran copias que no solamente copiaban el original, sino que incorporaban arreglos. Si entendí bien que todas las copias incorporan arreglos. O hay algunas copias que simplemente copian la música tal cual. Y lo segundo era, si tú habías, dentro de esta misma línea de investigación, si tú habías comparado música que no fuera necesariamente música religiosa de la Iglesia de la Merced, sino música de la época, en la cual hayas comparado música original, manuscritos originales, con las copias hechas por copistas, y si has realizado un estudio un poco más amplio o todavía te has limitado solamente a la Iglesia de la Merced, algo que te permitiera decir que, por ejemplo, era una práctica en la época que era generalizada, que todos los copistas hacían arreglos de los originales o algo así. No sé si me explico. Sí, de hecho, disculpen porque se me olvidó quitar el micrófono. Muchas gracias, Yavet, y qué bueno que te veo. Mira, con respecto a la primera pregunta, las copias que yo he analizado, ¿vale? Que son 4, ahora explico por qué y te lo conecto con la segunda pregunta. Todas incorporan, más que arreglo en el sentido, bueno, de las discusiones que existen sobre el propio concepto de diferenciar arreglo, instrumentación, orquestación, adaptación, por el grado de, digamos, que de modificación que puede sufrir esa obra de referencia. Digo obra de referencia porque ya sabemos que el término de original está puesto en discusión. Entonces, bueno, y el mismo hecho de que los arreglos que ellos hagan, o más bien adaptación, siguiendo los conceptos de Lydia Kerr, a esas obras. De hecho, las obras no son para voz y órgano o voz y piano, porque son obras que realmente vienen de Madrid, vienen de capillas, pero que como son para el consumo de
el público puede ser para una señorita en su casa, puede ser para, no sé, para diferentes capillas que igual no tengan la orquesta, pero que tienen órgano y, ¿ven? Entonces ya hay una modificación ahí. Esas obras, que además las que he encontrado son 3 impresas y una manuscrita, ¿ya? Todas las que están copiadas por estos músicos de la orquesta llevan cierta modificación. A veces muy ligeras, a veces incluso en el formato de las voces, en el mismo formato de los instrumentos. La última obra es la que tiene como muchas, digamos que más modificaciones que no pude decirles aquí porque no tenía tiempo, que no solamente incluye cambios en cuanto a la melodía, en cuanto a la instrumentación, sino armónico, que ya un cambio armónico ya también sugiere algo importante, ¿no? Hay otras obras, ¿y qué pasa? Que el problema es que se conservan en el archivo de la Merced, a veces se conservan estos arreglos, sin embargo no se conserva la obra de referencia o la obra original. Como un ejemplo, me ha pasado con el Stabat Mater de Saverio Mercadante, que es un arreglo de Raimundo Valenzuela, ¿ya? Que es súper interesante por las modificaciones y por lo que lleva en sí un músico, como sabemos que es Raimundo Valenzuela, que es como en la historia de la música cubana, es como uno de los más importantes en la creación del danzón, ya incluye muchas modificaciones, sin embargo no lo he podido llevar a cabo ese análisis porque hasta el momento no he podido como contrastar con esa obra que pudo tener como referencia. Entonces ha sido como uno de los problemas que he tenido ya a la hora de buscar esas obras. Y eso lo conecto con la segunda pregunta. En este caso, solo es un estudio que es como incipiente, ¿vale? Que no me, digamos que no me ha dado tiempo a buscar en otros archivos la Merced, porque en el caso de la música religiosa, si bien un ejemplo en la catedral, hay como inventarios que dicen que efectivamente el maestro de capilla, en este caso era Francisco Asís Martínez y Lechón, hace arreglos para la capilla de música de la catedral de maestros de capilla españoles, no se conserva ninguna de las obras esas. Por tanto, no se puede, hay que dar la referencia, pero no hay, ¿vale? Entonces, en la Merced es donde he podido encontrar este corpus, es decir, el corpus donde tenga tanto la obra de referencia como esta copia. ¿Qué significa que sea la única? No, de hecho sería como súper interesante, efectivamente, como tú me dices, ampliar eso. De hecho, no solamente música religiosa, sino también otra, ¿vale? Porque esos mismos compositores, como dije o intenté decir, no solamente son compositores de música religiosa, sino que son compositores también de danzas, de música académica, y entonces comparar esas diferentes músicas y copias que hacen sería súper interesante para tener un enfoque mayor, ¿no? Pero lleva como más tiempo, lleva información que a veces desgraciadamente no tenemos a la mano y que lleva tiempo, recursos, en fin. Pero bueno, es como la idea. Bueno, pero tienes la vida por delante para hacerlo. Gracias. Pero sí, es verdad que es que me fascina tu tema, de verdad. Me parece maravilloso. Así que felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, gracias. Aileen Carmi tenía una pregunta también. Sí, gracias. Quería hacerle una pregunta a Chemari. Me pareció súper interesante tu investigación y quería preguntarte 2 cosas. Entiendo, ¿no?, que estás en la fase inicial de la investigación, pero a lo mejor igual tienes respuesta a estas preguntas, o si no, más o menos lo que tú piensas, ¿no? Que recuerdo que mencionaste que para ingresar a la escuela no era necesario, no se exigían conocimientos musicales. Entonces quería preguntarte más o menos si tienes una idea de cuál era el perfil de estudiantes, si, por ejemplo, cuál era el objetivo de la enseñanza, si eran enseñanzas musicales más vinculadas como a lo académico o más populares, para qué se enseñaba música, ¿no? Como para dar más oportunidades laborales como músicos en el futuro a estos estudiantes, o por fines recreativos, fines educativos, ilustrativos. Si tienes alguna idea, ¿no?, de cuál era ese perfil de estudiantes. Y por otra parte, si tenías, me pareció ver por ahí en una de las diapositivas,
que hablaste de alguna organización obrera, pero no logré captar cuál era. Y si eran recurrentes ese tipo de vínculos entre la escuela de música y organizaciones obreras más tradicionales, ¿no? Como si es que eran vínculos más cotidianos, si eran ellos quienes estudiaban, está enfocado a ellos el tipo de espectáculos musicales, por ejemplo. Ese tipo de cosas. No sé si me puedes contar un poco más sobre eso y felicitarte por tu investigación también. Bien, bueno, gracias, Eileen. Sí, bueno, la verdad mi trabajo de investigación está orientado a uno de los 3 músicos de los que hablé. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre Francisco Salgado Ayala y es así que yo llego a este tema, aparte de que trabajo en la Universidad de Loja y había muchas vacantes, ¿no? En términos de la historia de la Escuela de Música. No se requerían conocimientos musicales y era natural porque no habían instituciones musicales previas, digamos. La formación musical en Loja en principios del siglo XX solo se daba en las escuelas como una asignatura ornamentaria que llamaban, en el ámbito litúrgico, para la actividad litúrgica, y bueno, sí he podido consultar algunos archivos de las iglesias, y sí daban una formación muy básica, pero era para armar de alguna manera esa pequeña capilla o ese pequeño grupo que interpretaba, ¿no? El oficio. Y luego en las organizaciones gremiales, que uno un poco con la segunda pregunta para luego desarrollar más la primera, había, que yo conozca, según lo que he revisado, había 2, ¿no? La Sociedad Unión Obreros de Loja y la Sociedad Obreros de Loja. Entonces ellos, bueno, funcionaban como organización gremial, pero no de música, es decir, no era como en tu caso, que si eran asociaciones gremiales de músicos, sino que eran obreros en general que solían tener grupos musicales o bandas populares que simplemente amenizaban los festejos públicos. La idea de la Escuela de Música de la universidad era formalizar los estudios musicales y constituirse como una especie de conservatorio en la provincia, como era el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en Quito o el Conservatorio Antonio Neumann en Guayaquil, ¿no? Que se fundaron mucho antes, décadas antes. Entonces la idea era profesionalizar los estudios de música. El asunto es que aún había mucho de esto de creer que la música era simplemente ornamental, para amenizar, para hacer festejos, y no se le dio la importancia como una carrera musical. Sin embargo, sí hubo egresados. Hay un plan de estudios, bueno, por cuestiones de tiempo no pude a lo mejor compartir el tema de lo que era el plan de estudios. Era una carrera realmente corta, me parece, para lo que eran los estudios de conservatorio. En el Ecuador, para el momento, los estudios en el Conservatorio Nacional de Música iban de 8 a 10 años o más, porque hacían luego un curso de especialización. En cambio acá, lo que yo puedo ver era que eran estudios de 4 o 5 años. Entonces, no estaba como tan proyectado, aunque era la intención, para que fueran estudios a nivel de profesionalizante, ¿no? Sin embargo, algunos de los profesores que ya en la gestión de Juan Pablo Muñoz Sanz, que es la última, que están como profesores, se habían formado en esta escuela de música de la universidad, pero ya venían con conocimientos previos. He podido entrevistarme, por ejemplo, con la hija de un compositor importante de acá de Loja, Segundo Cuevaceli. Su hija estudió en esta escuela de música, pero ella ya venía de una formación musical con su padre, ya tenía. Entonces, algunos entraban, aunque no se exigía, algunos entraban ya avanzados y luego se terminaban siendo profesores de la escuela de música, porque venían de estudiar en otras provincias o con tutores, que era como más o menos se estilaba acá en la ciudad, ¿no? Un maestro que ya tenía cierta formación y enseñaba, porque no había una institución como tal. Luego, la escuela de música, digo que estoy en una fase preliminar porque luego de este cierre se abre nuevamente en el 59 y de allí funciona hasta el 70, cuando aquí cierran todas las universidades y las dependencias que están adscritas a las universidades en Ecuador por un tema político, y ya de allí la universidad, cuando se vuelve a abrir, ya el conservatorio, como ya se llamaba establemente para ese momento, pasa a ser parte del Ministerio de Educación, no de la universidad. Entonces, como que se separan estas dos instituciones. Pero el fin era eso, ser una institución profesionalizante. El asunto es que era muy marginada la posición de la escuela de música, y por eso no se alcanzaron tal vez los objetivos propuestos. Y además que algunos de los profesores, incluso segundo Luis Moreno lo menciona con respecto a Francisco Rodas, no tenían un nivel profesional como para dirigir la escuela o como para ser profesores, pero era lo que había en la provincia, no había más. Así que no sé, creo que con eso respondo un poco lo que me comentabas. Gracias. Gracias.
Bien, yo tengo una pregunta para Eileen Carmi. Quería preguntarte, Eileen, es un comentario y una pregunta. El comentario es que hay un historiador que se llama Nicolás Morales, que investigó a los músicos de la corte de Felipe V, o sea, a comienzos del siglo XVIII. Y él, una de las conclusiones del libro es que había una disociación entre el prestigio artístico de la gente en esa época, o en la corte, mejor dicho, y el estatus social que tenían. O sea, como el rey, por ejemplo, podía admirar a algún músico como artista y tenía una auténtica admiración por esa persona, cosa que está documentada en el caso de algunos músicos concretos. Pero no, por otro lado, socialmente no dejaba de ser un empleado de rango medio como un artesano. Entonces, cuando hablaste de esta doble faz que has detectado, lo relacioné con eso. Quería preguntarte si ves una relación y que quizás eso pudiera explicar que los trabajadores se resistían a dejar de ser considerados artistas de todas maneras, porque eso quizás les daba un prestigio que no tenían en la otra condición de trabajador. Eso. Gracias, Alejandro. Sí, justamente, o sea, tiene mucho que ver lo que me dices, porque, claro, toda esta idea, ¿no?, de la doble faz, de esta disyuntiva, ¿no?, la tensión entre definirse como artistas o como trabajadores. Obviamente no hay matices y grises entre estas dos definiciones, una manera simple de decirlo, pero, claro, tiene mucho que ver con el estatus social y que responde, ¿no?, a esta noción más amplia, ¿no?, del arte como un valor social, como un valor que tiene que ver con esta idea de un estatus social, un estatus intelectual también más amplio, más respetado, ¿ya? Y que lo que me dices tú también, ¿no?, de esta idea del historiador Nicolás Morales, creo que también tiene que ver con la definición de la aristocracia obrera, ¿no?, que, por ejemplo, que se hace, ¿no?, esta distinción entre los artesanos y los obreros, digamos, industriales, ¿no?, que hay también otras disyuntivas y otras diferencias en función del trabajo manual, que tiene que ver, ¿no?, con un trabajo de fuerza, un trabajo, o sea, hay nociones, sobre todo en esta época, ¿no?, de principios del siglo XX, en que el movimiento obrero está tomando una fuerza única, una fuerza muy grande, y eso también tiene asociaciones, asociaciones respecto a lo político, asociaciones respecto al trabajo que ellos representan, que tienen que ver con un trabajo de fuerza, un trabajo tal vez mecanizado, ¿no? En cambio, los artistas también quieren definirse y quieren hacerse ver distintos, quieren hacerse ver como en un estatus superior, ¿no? Porque su trabajo no es de fuerza, no es manual, sino que es creativo, es intelectual, y creo que eso también responde mucho a esta doble tensión todo el tiempo, y que al trazarla, ¿no?, en las actas de estas organizaciones se ve que es que es transversal en el tiempo. Siempre va y viene, y no es algo que ocurra en algún momento político en particular, sino que es algo que está ocurriendo todo el tiempo y que muchas veces responde a acontecimientos o a necesidades puntuales. Por ejemplo, en el momento en que se crean todas las leyes de protección social, a mediados de los años 20, en que las sociedades de socorro mutuo entran en crisis justamente por esta legislación, los músicos ahí por primera vez empiezan a participar en federaciones obreras más grandes para poder enterarse mejor de la discusión política, para obtener información de primera fuente de cómo ellos pueden salvar su organización, cómo pueden acceder a estos derechos que les convienen. Pero en otros momentos optan por alejarse totalmente y hacerse ver como artistas, como creadores, y alejarse, ¿no?, de esta noción obrera más tradicional que les baja el estatus. Entonces, sí, ciertamente tiene que ver con eso, y creo que es algo súper interesante y súper importante de atender, porque no son ni lo uno ni lo otro, son las dos cosas mezcladas y en tensión constantemente. Creo que eso es algo interesante, y que ocurre también con otros oficios que tienen esta característica también creativa y intelectual.
Sí, no sé Perfecto. si respondo. Sí, muy claro, muy claro. Bien, no veo más manos levantadas por el momento, todavía tenemos tiempo. Si es que hay interés por algún comentario adicional. Y si no lo hay, simplemente podemos dar por cerrada esta mesa. Bueno, agradezco nuevamente a la expositora sus interesantes presentaciones y también haberse tenido el tiempo, y a quienes asistieron por su participación, su interés en la mesa. Tenemos dentro de poco nuevas mesas, de hecho tengo que poner en un rato más, así que ahí nos vamos a estar viendo. Que estén muy bien, cuídense. Muchas Chao, gracias, felicitaciones. Alejandro. Saludos a Gracias. todos y a todas. Gracias por bien. el libro, ya lo descargué. Chao.